¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Pese a la queja que el presidente López Obrador expresó, hoy las bancadas de oposición se unieron para votar en contra de un tercer periodo extraordinario de sesiones. Con ello, la discusión y aprobación de la Ley General de Revocación de Mandato se queda otra vez en el tintero. Veremos qué piensa la mesa. Luego de señalar que el enemigo parece estar en el Poder Judicial, el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, ofreció disculpas a las y a los jueces del país con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, como testigo. Pero la disculpa del almirante no fue para todas y para todos, sino para quien se lo merece, así lo dijo. ¿Cuál lectura le dan las y los invitados de esta noche al mensaje? En Afganistán, los talibanes tomaron Kabul y reiniciaron un mandato que perdieron en 2001 y ayer México informó que las puertas se abrirán a quienes quisieran solicitar refugio, dando prioridad a niñas y a mujeres afganas. ¿Esta oferta va en la línea con la tradición de un país de acogida o estamos ofreciendo una seguridad que no logramos dar a las niñas y mujeres que también viven aquí en México? Estos son los temas a debatir esta noche, no te vayas y empieza Punto y Contrapunto. Morena no pudo conseguir un tercer periodo extraordinario de sesiones donde esperaba discutirse y aprobarse la ley de revocación de mandato y hasta una reforma electoral. Ayer Morena y sus aliados lograron juntar solamente 23 de los 37 legisladores y legisladoras que integran la comisión permanente. 12 votaron en contra y se registraron 2 ausencias. Hoy fueron 24 a favor y 13 en contra. El presidente López Obrador reclamó hoy que la oposición se unió para obstaculizar la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato y los llamó conservadores, reaccionarios y corruptos. Recordó el presidente que desde noviembre de 2019 se modificó la Constitución para permitir la revocación del mandato del Ejecutivo Federal y de los locales y que aún no se aprueban las leyes secundarias, que es precisamente lo que tenían que ver en esta sesión extraordinaria. Dijo también que el bloque opositor le tiene miedo al pueblo y que por eso le ponen obstáculos a esta ley. Esta mañana, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que su partido no avalará una ley que es de ratificación y no de revocación. El resto de los legisladores de oposición coincide con esta postura y ha insistido en que el tema se discuta hasta la siguiente legislatura, puesto que el plazo para aprobar la ley vence hasta octubre próximo. Primer tema a discutir esta noche. Saludo con gusto, como cada martes y jueves, a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Buenas noches, querido. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en esta mesa con estos compañeros panelistas de lujo. Bienvenido. Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia, otra vez ocupando la mesa los martes y los jueves y me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás? Se me está haciendo costumbre. ¿Cómo están? Bonito jueves. Yo feliz, me encanta verte siempre. Y Martín Vivanco regresa a este espacio, ya lo conoces, él es abogado, militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches, hola a todas y todos, qué gusto. Bienvenido. A ver, me quedo contigo porque Dante Delgado, líder de tu partido, pues básicamente ya dio la postura que comparten muchos y muchas de las legisladoras de oposición. No quieren aprobar una iniciativa que para ellos prácticamente convertiría la revocación en ratificación. No les gusta el texto de cómo está la pregunta, que incluso el senador Monreal había mandado el nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al final se cambió. ¿Qué sigue para este debate? Porque pues tienen, como ya decía la nota, hasta octubre para poder aprobar una ley secundaria en torno a esta iniciativa de revocación de mandato. ¿Qué sigue? Bueno, una, que se pongan de acuerdo dentro del bloque oficialista, porque ayer un diputado del PT votó en contra, ¿no? O sea, ni siquiera los aliados del presidente están de acuerdo con esto. Lo segundo, que es de fondo, que es efectivamente lo que dijo el senador Dante Delgado, que no tenemos que caer en el juego ni irnos con la finta. Esto no es un ejercicio de revocación de mandato, sino de ratificación. La pregunta está planteada en un sentido positivo. Lo que preguntan o lo que quieren consultar a la ciudadanía es que si quieres que el presidente continúe en su mandato, no si se le debe revocar su mandato. Desde ahí, de origen, está mal. Segundo, una condición en todos los regímenes donde existe, que son pocos en América Latina, es Ecuador, Bolivia y Venezuela, se supone que la figura obedece a que hay una crisis social, un clamor social porque el presidente rinda cuentas y eventualmente se vaya.
tenemos un presidente muy popular, eso nadie lo niega. Y pues sí se ve esto como un instrumento del poder público y no un derecho de los ciudadanos. Nadie, ni siquiera la oposición, está planteando la revocación. O sea, una cosa es estar a favor de la democracia directa, de la democracia participativa, de ejercicios ciudadanos, y otra cosa es hacerle el caldo gordo al presidente jugando pues, su juego político electoral, que para eso es muy bueno, pero el que la figura del Ejecutivo esté pidiendo, ¿no?, esto y ordenando los resultados que ya valen una ley, para ver si él se queda o se va cuando él fue electo por 6 años, pues sí es un poco paradójico, y esa es la gran contradicción que se ve. Obviamente, pues, no hay ingenuidad en esto, sabemos por qué lo está haciendo, quiere tener siempre al país en campaña electoral, hay siempre esa competencia, pero sí afecta a la continuidad del gobierno, e insisto, pues parece fútil la pregunta, o sea, solamente va a salir un presidente mucho más empoderado, hay muchas otras cosas, pues yo creo que es un ejercicio que nos deberíamos de ahorrar. Un ejercicio que nos deberíamos ahorrar. ¿No te parece que le podría dar o fortalecer la democracia participativa? ¿No te gusta, digamos, a ver, la idea, un poco para que la gente entienda también, cuál es la diferencia puntual entre revocación y ratificación, ¿no? Porque creo que eso en el debate público me parece que no queda todavía muy claro del todo, ¿no? Revocación es preguntarle a la gente, ¿quieres que esta persona termine su encargo, digamos, antes de tiempo? Ratificación es, ¿quieres que el licenciado Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo? ¿Por qué es tan... ¿por qué no es sutil esa diferencia, Martín? A ver. Porque la respuesta es en negativo o en positivo, y cambian las dos. No es lo mismo contestar un sí o un no en ambas preguntas. A la ratificación, un no significa totalmente diferente a una revocación contestar un no. Entonces, importa mucho cómo preguntes. ¿Quieres que el presidente sea ratificado, que continúe? Sí. Ah, perfecto, pues va a continuar. ¿Quieres que sea revocado? Sí. Ah, entonces lo voy a quitar, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. La diferencia de fondo también es la diferencia entre un régimen presidencial y otro parlamentario. En el parlamentario hay una pérdida de confianza, hay un voto de desconfianza por parte del Parlamento. Está hecho. El régimen presidencial no, es un horizonte de tiempo fijo, ¿no? Se hizo, ya está en la Constitución, se va a hacer, pero no estamos en un régimen parlamentario. Y bueno, ya tuvimos muchos ejercicios de democracia participativa, no participaron mucha gente, pero este sí tiene consecuencias y va a tener muchas consecuencias, y yo creo que va a haber una alta participación, estoy totalmente de acuerdo, pero si el presidente es tan popular, ¿para qué lo hacemos? Bien. ¿Coincides con esta lectura? Estoy seguro que quieres poner un contrapunto, Alejandro. ¿Por qué importa la figura de revocación del mandato? En septiembre habrá una revocación de mandato, por cierto, en el estado de California, el gobernador Gavin Newsom, pero ahí la pregunta sí dice recall, sacar, digamos, revocar el mandato del gobernador como tal. Por cierto, el presidente Biden hizo un llamado a los demócratas a que voten en contra de la revocación del mandato, y a la población en California en general a que vote en contra de la revocación del mandato del gobernador de ese estado. Honestamente, darle tanta importancia al tipo de pregunta es absolutamente irrelevante, y esta idea de la ratificación del mandato, que no es una figura que exista en la ciencia política ni en la vida empírica, pues es más bien un eslogan de marketing para desacreditar esta consulta, en donde sería el pueblo el que decidiría si quiere o no que López Obrador culmine el sexenio para el cual fue electo constitucionalmente. Y es efectivamente una revocación del mandato, porque si la mayoría se expresara para que no continuara, entonces tendría que dejar el cargo. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención, me desconcierta, me sorprende cómo la oposición no cacha este balón. Si nosotros estuviéramos en su posición y, por ejemplo, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón nos hubieran propuesto su revocación de mandato, bueno, con los ojos cerrados firmamos el cheque y nos pondríamos a organizarnos, porque es una gran oportunidad para organizarse, para generar coaliciones, que las coaliciones, además, cuando son negativas en función de lo que no se quiere, son mucho más fáciles que construir coaliciones en torno a programas y políticas en específico. Y por supuesto que les tomaríamos la palabra y que nos organizaríamos rumbo en estos meses para la revocación del mandato, y seguramente además lo lograríamos. Y a mí me parece impresionante cómo la oposición rehúye a esta posibilidad de organización electoral, y me parece que es una señal muy elocuente de la percepción que tienen de sí mismos y de su debilidad, del miedo a acudir a las urnas y de buscar otras vías más bien para tratar de tener incidencia en el poder, como son los amparos y otras estrategias del lawfare que hemos visto a lo largo de estos últimos meses.
Por otra parte, me parece que lo extraordinario tendría que ver que no hubiera periodos legislativos. Me parece una aberración que si los diputados trabajan 4 o 5 meses al año, cobren 12 meses. Eso, pues, la verdad es que, ¿qué cosa más importante tiene un diputado que estar legislando y discutiendo y debatiendo? Entonces, me parece que lo extraordinario debería ser que no hubiera periodos y que realmente los tiempos de receso fueran mínimos y no tuvieras que estar convocando a cada vez a periodos extraordinarios, ¿no? En eso sí coincido. Lo que no coincido es en la pregunta. Creo que yo también sí importa. Lisa, ¿cómo lo ves? ¿Importa o no la pregunta? ¿Coincides en el hecho de que debería o no haber periodos extraordinarios? ¿Por qué no sacan su chamba a tiempo? ¿Qué va a pasar también con esta iniciativa? Yo creo que estuvo espectacular haber visto en estos días todo lo que sucedió en nuestro Congreso de la Unión al respecto de si se convocaba o no a ese periodo extraordinario para responder a la omisión reglamentaria que existe justamente sobre el tema de cómo implementar la revocación de mandato. Creo que hay 3 puntos fundamentales. La primera tiene que ver con la orden presidencial para lograr este periodo extraordinario y quiénes fueron los actores del cabildeo. Muchos y la gente que nos leyó los trascendidos esta semana de todos los periódicos, mucho se discutió sobre en manos de quién había quedado el cabildeo de convencer incluso a las y los legisladores de oposición de lograr este periodo extraordinario, y se hablaba ahí de una ausencia muy importante, la ausencia de Scherer, la presencia de Olga Sánchez Cordero, y lo que significaba que Olga Sánchez Cordero estuviera incluso cabildeando con la oposición frente a una posición muy clara que había dado ya el senador Monreal, quien se suponía que estaba a cargo de la operación legislativa para lograr este periodo extraordinario, y qué significaba eso en términos de a quién le había dado las órdenes el presidente de lograr el acuerdo que nos diera el periodo extraordinario. Luego creo que otro de los puntos interesantísimos fue el show, ¿no? Porque vimos un show, creo yo, bastante lamentable con nuestras diputadas, nuestros diputados, nuestras senadoras y nuestros senadores sobre el quórum, si había o no los suficientes diputados, diputadas, senadores y senadores presentes y las razones por las cuales no estaban presentes, lo mismo si eran del PT que si eran de Movimiento Ciudadano, si había habido alianzas o no, ¿no? Porque mucho justo del ausentismo que se dio en la primera convocatoria fallida con la cual se buscaba aprobar el periodo extraordinario, se hablaba también de si había alianzas entre partidos de oposición con la mayoría parlamentaria de Morena para que esto sí se lograra, ya no por votos a favor, sino justamente por menos legisladores presentes. ¿Y cuál era la constitucionalidad de las fracciones de senador o senadora o de legislador, ¿no? O sea, porque no les dieron las cuentas y entonces hicieron ahí un espectáculo tremendo de reglas de 3 para saber si el punto 5 del legislador redondeaba para arriba o redondeaba para abajo y cómo se había interpretado la Constitución hasta ese momento. Pero yo creo que lo más importante tiene que ver con cuáles iban a ser las iniciativas que se iban a discutir en ese periodo extraordinario, porque no solo estamos hablando de revocación, que claro, si bien tenían el argumento justo de la omisión reglamentaria, pues creo que tiene cuestiones muy importantes como lo que tú dices, Genaro, la pregunta, pero también qué pasa si un número total de votantes, pese a que se logre ese control de activación mayor a un mecanismo de participación ciudadana directa tradicional, pues termina siendo menor que el número de votantes que eligieron a ese presidente. ¿Qué tan democrático puede ser el ejercicio o no? No tengo necesariamente una respuesta, pero es creo una pregunta bastante válida. Y otras de las leyes que estaban en juego justo para este periodo extraordinario, donde recordemos que lo importante era el equilibrio de fuerzas presente, que no se va a mantener a partir del 1 de septiembre por la elección intermedia, pues terminaba siendo también la reglamentación de la Armada de México, que es un tema que a mí en lo particular pues me importa mucho. Y que retomaremos en su momento, Lisa, por supuesto. Estefanía, ¿cómo ves tú este tema? Estaba viendo un tuit de la panista, de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Siguen necios en poner a López Obrador en la boleta, pero hoy el Congreso mexicano ha dicho no a los caprichos de Palacio Nacional. Les truenan los dedos y subordinadamente actúan los legisladores de Morena. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿de qué manera ha dicho no? Y creo que la mejor forma de haber vertido sus opiniones tan contundentes como si es positivo o negativo, que al final a mí me parece que está preguntando lo mismo, ¿quieres que continúe o no el presidente? Eso es claro, y creo que dentro de ese argumento se han
levantado varias cejas porque no queda muy claro, pero ¿qué más que discutirlo en una comisión? Y creo que no quisieron porque evidentemente habrían perdido ese debate. Claro, en este autollamado bloque opositor, pues lo que hicieron fue no dar los votos suficientes, que eran las 2/3 partes, para que se pudiera pues llevar a cabo la ley reglamentaria de revocación, que dicho sea de paso, tiene 22 meses en el tintero. Y aquí va mi punto de vista, que de verdad me parece que abona a lo que he dicho siempre. Es muy ingenua la oposición y esto que está pasando es quizá parte de la flojera que les dio discutir esto y de lo mucho que estuvieron diciendo, no, ahorita no lo podemos discutir porque es muy rápido, no, discutámoslo después, según ellos y ellas haciendo una estrategia muy interesante para que entonces se fuera al próximo periodo legislativo, pero a ver, probablemente si se hubiera discutido esta ley reglamentaria, que además tiene que ser sí o sí, por lo menos se decía que tenía que estar lista para octubre, porque si no, no se podía discutir la revocación de mandato, porque tiene que haber una ley reglamentaria, pues no habría habido el espacio para que dijeran, bueno, vamos a cambiar la pregunta, quizá para que sea en sentido positivo, como están diciendo, se habrían ahorrado todo esto, pero esto es una vez más la falta de estrategia que tiene la oposición y que lo único que sabe es en una suerte de crítica al presidente y de su popularidad y tal, pues tratar de vertir sus argumentos. Yo creo que el tema de la revocación de mandato queda muy ridículo para la oposición estar en contra, porque serían los primeros en decir que les da mucho miedo pues, la popularidad del presidente, porque saben que hay una parte de la población que lo aprueba, pero en todos los países es la oposición la primera que dice, discutamos si sigue el presidente o no. Tú bien decías lo que va a pasar ahora en California. ¿Quién lo puso sobre la mesa? Evidentemente la oposición. ¿A quién le conviene? A la oposición. Y la oposición no se va a negar a que se pueda someter a votación si continúa o no el gobernador de California. Y creo que ahora políticamente por lo menos nos tendría que llamar la atención lo débil y lo frágil que se hace ver la oposición ante esto. Para mí no está terminado todavía el tema de la revocación de mandato, es un compromiso que hizo el presidente desde el principio y al contrario creo que da mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos, que el presidente mismo quiera y su partido quieran someter esto a votación popular. Bien. Martín, tienes la mano levantada. Por cierto, la figura de revocación de mandato existe a nivel local también en México. En Yucatán me parece que fue el primer estado que lo tuvo por allá de los años 30. La Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, me parece que por ahí 2010 o 11. Otros estados fueron a lo largo después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional lo de Yucatán, aprobando revocación de mandato. El más reciente, la Ciudad de México, lo contempla en la Constitución local, en la Constitución de la Ciudad de México también la revocación del mandato. Yo sí que me gusta como instrumento de democracia participativa, sí le veo también, por supuesto, sus problemas, que se puede politizar, la oposición puede mover, puede generar inestabilidad, pero a mí me gusta en las sociedades siempre que estén debatiendo y me gusta que estén participando. Martín. Nada más para responderle a Estefanía. A ver, si la oposición no podía bloquear la discusión de la ley, pues la mayoría la tiene Morena y sus aliados. Si se tardaron 2 años y no la discutieron, bueno, pues es culpa de Morena y sus aliados. 2, no necesita ley reglamentaria, es lo ideal. Pero si no se saca esto, el INE va a tener que regular porque el mandato constitucional está clarísimo. Y 3, tampoco, pues, no es para la revocación del mandato, y sí hay un miedo patente, ¿no? El miedo no es un burro, y no es de la nada, no es Estados Unidos, sino que de 3 países que tienen en América Latina revocación del mandato, que es Ecuador, Bolivia y Venezuela, dos de esos, después de la revocación, metieron la reelección. Entonces, también hay una tendencia. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar aquí, yo no creo, pero, pues, por algo está tan asignado el presidente. Bueno, pues veremos qué ocurre con esta discusión de la ley secundaria de la revocación de mandato en cuanto se pueda discutir y con los otros temas pendientes también que deja esta legislatura, que prácticamente dejó muchos temas congelados, pero también lo mismo el Congreso de la Ciudad de México. Hacemos una pausa y al regresar, el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, se disculpó ante el Poder Judicial tras decir que parecían el enemigo. Esto es inédito en la democracia mexicana, que un mando militar se haya referido de esa manera al Poder Judicial. ¿Cómo van las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial? Regresamos a ver qué dicen las y los panelistas de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el almirante secretario de Marina Rafael Ojeda y el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encontraron en un taller de actualización sobre el sistema de justicia penal. Y hasta ahí todo bien. El almirante Ojeda aprovechó para disculparse por decir que el enemigo está en el sistema judicial, una declaración escandalosa para la democracia mexicana, sobre todo venida de un titular de una de las secretarías de las Fuerzas Armadas, que en este caso la Marina. Veamos el contexto. A casi 3 meses de decir que el gobierno federal tiene un enemigo en el Poder Judicial, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, ofreció una disculpa. A quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social. En la inauguración del primer taller sobre el sistema de justicia penal, el almirante añadió que existen ciertos problemas dentro de ese ramo. En mayo pasado, el titular de Marina se rehusó a hablar sobre un decomiso de metanfetaminas y dijo que el enemigo estaba en el Poder Judicial y que debía cuidarse la fiscalización y judicialización porque los presuntos criminales tienen muchas ayudas de jueces y ministerios públicos. Tras estas declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución y que un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia. Este miércoles, Ojeda ofreció una disculpa a quien se lo merezca y apuntó que era necesaria la comprensión mutua, mientras que el ministro Saldívar dijo que las diferentes autoridades e instituciones del Estado no están enfrentadas y que tienen la misma finalidad. Desde sus redes sociales, el ministro presidente agradeció la disculpa y aseguró que se seguirá privilegiando el diálogo institucional en beneficio de México. Punto y contrapunto. Lisa Sánchez, empiezo contigo porque es uno de los temas que bien mencionabas en el bloque anterior, de los que más te interesan, de los que más le sabes también, por supuesto. Relaciones cívico-militares en este país, esa declaración del secretario de la Marina, ahora esas disculpas a medias para quien se lo merezca. A ver, yo creo que tiene razón, creo que hay buenos y malos jueces, creo que hay un sistema, un poder judicial que es, en gran parte, digamos, la reforma del poder judicial es por la corrupción que también hay dentro de ese poder. Pero no es lo mismo que lo diga yo como periodista o como analista o tú como directora de una organización de la sociedad civil a que lo diga un militar. Sí, y creo que lo principal y que ya lo hemos platicado en esta mesa es explicarle a la gente cuál es la razón por la cual es tan escandaloso que se haya dado esa declaración en primer lugar y que ahora la disculpa sea una disculpa a medias, que además hay que decir, anota una victoria para Arturo Saldívar, no solo por haber logrado que se diera en los términos en los que se dio, si bien no completa, pero sí pública, y que luego él remató en sus redes sociales haciéndola constatar como una disculpa pública para todo el Poder Judicial y los miembros de la Judicatura mexicana, terminando un poco de poner palabras en la boca del general secretario, que aunque no haya dicho, pues al final del día terminó asentando así el presidente de la Corte. Y la razón por la cual es tan importante justamente que pongamos pues este tema en la mesa es porque nuestra Constitución es muy clara y nuestra Constitución lo que dice es que en tiempos de paz los militares no pueden desempeñar funciones que sean ajenas a aquellas que están relacionadas estrictamente con la disciplina militar. Eso quiere decir que no pueden opinar de los asuntos públicos, que no pueden participar de la conducción del gobierno civil y que no pueden tener injerencia sobre el comportamiento de otros poderes de la Unión, siendo ellos parte del poder ejecutivo, pero estando clarísimamente subordinados al poder civil, en este caso no solo al presidente, sino también a las autoridades federales y locales en todas sus operaciones. Y entonces lo más grave es que se haya dado pues esta afrenta constitucional con una opinión de este tipo. Pero lo segundo, más allá del orden constitucional, pues es que sin duda alguna esa declaración se leyó en su momento también como un acto de intimidación a las y los jueces que tenían que resolver casos importantísimos de constitucionalidad sobre las tareas que se le habían dado a la Marina, particularmente en lo que tiene que ver justamente con la administración de puertos y el nombramiento de facto de marinos en retiro o en activo que están desempeñando funciones también en el sistema de aduanas.
cosa que sigue en la Corte y que, pues como no Claro. sucede en el Congreso de la Unión, en donde sí se prenden todas las alarmas cuando hay una omisión reglamentaria de una ley que sí quieren pasar, pero no se prenden las mismas alarmas cuando hay un rezago de años en la Corte sobre temas igualmente importantes para el país, como tiene que ver con el tema de la militarización de la seguridad y del gobierno, pues fue Sí. particularmente grave, y en ese sentido pues creo que era muy necesario, e insisto, creo que es no quiero decir una derrota para el general secretario de la Marina, porque no creo que lo haya sido, y creo que fue una manera muy importante de pues de alguna manera afianzar la independencia del Poder Judicial, pero sobre todo la subordinación que debe tener justamente la institución castrense frente a los poderes civiles, y que terminó pues en el tuit de Arturo Saldívar siendo bastante más claro y contundente de lo que fue la disculpa del propio secretario almirante, si no me equivoco, porque no conozco muy bien los rangos entre Sí, las almirante, dos no general, en efecto. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Abogada también, estas relaciones cívico-militares, que pues prácticamente ha habido para muchos colectivos, para muchos analistas, una ruta de no retorno en cada vez darle más funciones a las Fuerzas Armadas en este país, en la vida pública. Sí, y que más allá de las funciones se tomó una atribución que no le correspondía, y es decir lo que pensaba, y eso me sorprendió mucho porque creo que tendría que haber una suerte de disciplina para acatar la ley y para saber que ese tipo de cosas no se pueden decir. Yo entiendo que hay una suerte de disgusto respecto a las decisiones que han tomado los jueces, que evidentemente pues no sería él a quien le toca o le corresponde decirlo, porque el ministro presidente Saldívar lo ha dicho muchas veces y se ha dicho en muchos otros espacios. Evidentemente los jueces están entorpeciendo no solamente la justicia, sino por lo menos tratar de darle celeridad a los casos que tienen ahí, y de pronto los fines de semana pues sacan narcotraficantes muy famosos, como ha pasado ya, y creo que evidentemente también han entorpecido muchas de las investigaciones que están ahí, y muchas de las detenciones que quizá el ejército haya sentido que es injusto porque trabajaron mucho para hacer. Dicho esto, era obvio que la respuesta tendría que ser contundente ante eso, en una suerte de poner límites. A mí lo que me preocupa es que la disculpa haya sido a medias, que la disculpa haya sido un poco, no estoy de acuerdo con disculparme, pero ni modo, lo voy a hacer, porque quiere decir que todavía hay una reminiscencia de despecho, pues, de coraje, y eso está mal, porque ahí hay un diálogo que se tiene que dar. Justo la declaración que da es en el marco de eso, en el que parece que se van a estrechar estos vínculos entre el Poder Judicial y el Ejército. Digo, no es la primera vez que pasa, pero también se sirve, sobre todo en este cambio que quieren hacer del sistema judicial y en esta limpia y tal. Yo entiendo que se tiene que tener mucho cuidado con esto, y que espero que el manotazo en la mesa haya sido muy claro y que hayan por lo menos entendido que ese tipo de declaraciones no tienen lugar, y menos en este momento, porque más allá de que la estrategia de seguridad, Sí, de lo que se está discutiendo en torno a la militarización, quien ha puesto las diferencias entre eso ha sido el presidente desde el principio, y creo que parte de decir que tiene que haber una reforma judicial implica eso también, ¿no? claro. Estaba buscando el tuit al que se refería esta Lisa. Básicamente hay varios tuits, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte de Justicia, con respecto a lo que ayer se dijo en este taller, pero el último, el tuit personal del ministro Saldívar, no sé si sea este, Lisa. Agradezco al almirante secretario Rafael Ojeda su amable disculpa pública al Poder Judicial de la Federación. Seguiremos privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México en la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Dice Veloz, cometió el error de decir lo que piensa. Los funcionarios públicos, en efecto, y hay varios criterios de distintas cortes, tienen libertad de expresión también, pero está limitada. Y lo conecto con otro tema que también está en la discusión pública, que es un funcionario de la Cancillería quien escribe una columna y presuntamente es cesado de su cargo por expresar su opinión crítica. Me refiero al agregado de Cultura en la Embajada de España, y una nueva funcionaria quien llega al relevo, a quien le encuentran tweets críticos también antes de ser funcionaria, antes de asumir el cargo, y que desató también una serie de críticas al interior, sobre todo de correligionarios de Morena. Tiene que ver con la libertad de expresión de funcionarias y funcionarios públicos, pero tiene que ver también en este caso con que quien haya dicho esa
crítica al Poder Judicial, pues no haya sido un civil, sino una persona de las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina. Así es, si el agregado cultural fue despedido por publicar una columna, pues muy mal, es reprobable por una columna de opinión, pero si es en efecto por la razón que oficialmente se esgrime, que es por actos de misoginia, pues me parecería que esta pues sería una acción o una medida adecuada. Me parece que en este caso es extremo, porque tú lo pintas muy bien, no se trata de funcionarios civiles, sino de uno de los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, quien le hace una crítica muy fuerte y frontal a un poder civil, diciéndole que es enemigo de casa. Y a mí me parece una conducta loable, la del almirante, porque quien se disculpa también reconoce que se equivocó. Y esto no lo habíamos visto en nuestra historia. ¿Cuándo habríamos visto antes a un secretario de Defensa o de Marina disculparse frente a fuerzas civiles por comentarios o observaciones? Y me parece que eso es una parte de los cambios y me parece que es positivo, que hay que reconocerse que digamos, que reconoce que se equivoca y por lo tanto pide unas disculpas. Dicho esto, me parece que es un tema de no el argumento, sino de quién lo dice. Aunque nosotros aquí siempre tratamos de evitar el ad hominem, en este caso en particular no es el argumento, sino quién lo dice, porque podemos coincidir en que hay a veces mucha corrupción en el Poder Judicial. El propio Saldívar ha reconocido que se tiene que limpiar la casa, ¿no? Por eso la reforma del Poder Judicial. Claro, lo más reciente, 4 policías violan y asesinan a un joven en Mérida de Yucatán y un juez decide liberarlo por falta de pruebas. Pues son cosas realmente escandalosas e inaceptables, pero claro que esto tiene que ser un debate civil, que eso es lo que es importante en regímenes democráticos, que por tanto obligan a las Fuerzas Armadas a tener un mucho mayor recato. Claro. Martín levantó la mano y después Lisa. No, a ver, nada más 3 cosas. Una, yo creo que no fue un desliz nada más del secretario. Yo creo que la política sí permea, y si tienes al presidente todos los días golpeteando a todo el mundo, pues el lenguaje también es contagioso, ¿no? Yo creo que el caso paradigmático, arquetípico, que vamos a tener mucho es Hugo López-Gatell, cómo se transformó y empezó a hablar con el presidente. El almirante, el secretario lo hizo, yo creo que de una manera mucho más breve, pero yo creo que es parte de eso. Segundo, obviamente, al darle mucho más poder a las Fuerzas Armadas, los puntos de contacto entre los poderes aumentan. Y esto también, obviamente, al darle más autonomía presupuestal, como lo ha dicho Lisa muchísimas veces, pues su poder aumenta muchísimo. Todo esto va a llevar a más conflictos. Lo interesante es que antes no se ventilaban públicamente. Insisto, es parte de una forma de hacer política. Y lo de las disculpa a medias, tiene, o sea, es muy importante porque no se disculpó con todo el Poder Judicial, dijo, con los que se lo merecen. Entonces, sigue diciendo, es que hay partes, hay jueces buenos y hay jueces malos. Cuando descalificas así a un cuerpo etéreo, no ad hominem, entonces lo único que haces es confundir y lo único que haces es crear desconfianza en el único Poder Judicial que tenemos. Aún con la reforma, Lisa ya lo explicó muy bien la otra vez, hay graves problemas de cómo se van a administrar los jueces y todo su gobierno interno. Entonces no podemos hablar que ya está acabado todo esto, ni tenemos otro órgano que pueda proteger derechos. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más complejo el problema. Claro. Lisa, levantaste la mano. Sí, yo creo que lo último que hay que decir sobre este caso es que el foro no fue accidental tampoco. Estábamos hablando de un seminario de actualización sobre aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde una de las principales fallas justamente en la persecución y en la judicialización de casos y en la llegada a sentencias condenatorias de presuntos delincuentes tiene que ver justamente con quién hace la primera respondencia. ¿Qué significa? ¿Quién llega primero a una escena del crimen? ¿Quién hace las diligencias? ¿Quién levanta las primeras entrevistas? ¿Quién resguarda la escena del crimen? ¿Quién guarda la evidencia?
quien da parte al Ministerio Público para que comience una investigación. Y gran parte del problema, que es lo que no menciona el almirante, es justamente que muchos de los casos se terminaron cayendo históricamente desde que ellos empezaron a participar en los operativos permanentes contra la delincuencia organizada, porque la primera respondencia estaba reservada para las policías y eran ellos los que estaban haciendo inconstitucionalmente funciones policiales, y que al ellos no querer dar la cara y no poder dar la cara como primeros respondientes, mandaban a los policías sin que ellos hubieran participado en los operativos, y al no poder mantener las declaraciones ministeriales ni ante la autoridad ministerial ni ante los jueces, los casos se caían. Y esa no era la culpa de las autoridades civiles y tampoco era la culpa de los jueces. Era la culpa de quien había legislado ponerlos en cosas en donde no tenían que estar, o de los propios presidentes que incluso en ausencia de legislación mandaron a la Armada a hacer funciones policiales sin que tuvieran las competencias para participar, del dar parte a la autoridad civil para iniciar las investigaciones, y entonces se violaba el debido proceso y entonces se caían los casos. Creo que sí fue fundamental que en esta operación y en este particular foro se le diera la oportunidad al almirante de disculparse, y que no fue casualidad, porque ahí lo que se estaba reconociendo también es que la mitad de la culpa la tenía también la Marina, no solo los jueces. Así es. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, el gobierno de México ofreció apoyo a ciudadanas y a ciudadanos que deseen salir de ese país. ¿Está realmente México en condiciones de ofrecer refugio? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que a través de la Embajada de México en Irán se recibirán solicitudes de refugio de ciudadanos y ciudadanas afganas, en especial de mujeres y de niñas, que según todos los análisis vivirán la peor parte de este cambio de régimen o del regreso de los talibán en Afganistán. Pero este anuncio no fue recibido como parte de la tradición mexicana de país de acogida, sino que fue criticado porque si en un lugar donde no están seguras estas mujeres en Afganistán, pues si van a dejar Afganistán para venir a México, donde las mujeres tampoco están seguras, pues realmente cuál seguridad se les puede dar. Aquí en México se registran entre 10 y 11 feminicidios cada día. ¿Es justa esta comparación o no? Veamos el contexto. La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha generado temor frente a un posible retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de la población afgana, en especial de las mujeres y niñas. Gobernado por los talibanes desde 1996, el país vivía bajo la interpretación del Corán respecto a la ley, las reglas sociales y la jurisprudencia. Las mujeres no podían estudiar, trabajar ni salir sin compañía de su esposo o algún familiar varón. Las tropas estadounidenses llegaron en 2001 tras los ataques de Al-Qaeda contra Estados Unidos, encabezados por Osama Bin Laden. Al-Qaeda tenía como centro de operaciones lo que entonces se llamaba Emirato Islámico de Afganistán. El régimen fue derrotado por las tropas estadounidenses tras negarse a entregar a los líderes de la organización terrorista. En 2003, Estados Unidos anunció el fin de acciones militares, aunque mantuvo su presencia para contribuir al establecimiento de un nuevo régimen. En su administración, Donald Trump negoció con los talibanes la salida de tropas estadounidenses a cambio de impedir que grupos terroristas operen en su territorio. El retiro se debía completar el 31 de agosto, pero en solo 2 semanas los talibanes recuperaron Kabul. Organizaciones de derechos humanos han advertido que mujeres y niñas podrían ser especialmente afectadas con este cambio. Aunque los talibanes dijeron que respetarán sus derechos y que podrán trabajar y estudiar, acotaron que será en el marco de su interpretación de la ley islámica. Este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores inició el procesamiento de solicitudes de refugio para ciudadanos afganos, dando prioridad a mujeres y niñas. Punto y contrapunto. Tercer y último punto a discutir esta noche. Estefanía Veloz, escribes hoy en tu columna de Milenio sobre este tema. ¿Cómo ves este ofrecimiento del gobierno mexicano? Tú escribes un poco más sobre la idea de cómo culpan a las mujeres, a las feministas en Occidente por no levantar la voz por las mujeres afganas y demás. Si quieres también puedes comentar sobre eso, por supuesto, pero también sí me interesa el tema de si ves como viable esta oferta del gobierno mexicano o no y las críticas que se han hecho al respecto.
Bueno, primero, en el tema de la oferta que ha hecho el gobierno mexicano, creo que va con la línea no solamente de refugio humanista y de apoyo que ha tenido este gobierno respecto a muchos otros países, y además ha sido pues, una medida muy aplaudida por organismos internacionales, como puede ser la ONU, ONU Mujeres, invitó a todos los países, cuando digo a todos, absolutamente a todos los países, a no negarle el refugio a las mujeres. Costa Rica, que es un país pequeño, ya está tramitando 48 solicitudes de mujeres. Ahora, México ya rechazó en el pasado solicitudes de personas o de refugiados de Afganistán en el 2020, pero no se estaba viviendo la situación que está ahorita. A mí me parece que la parte más responsable, incluso ser correcto en el manejo de las relaciones exteriores y en hacer lo que se dice, pues es exactamente esto. Creo que México ha sido criticado por la oposición en muchos sentidos, en tanto dicen que no se comporta a la altura de los mecanismos internacionales y que ha dejado mucho a deber, pero en realidad creo que esto me parece una vez más México poniendo sobre la mesa el ejemplo. Y a mí también me gustaría señalar que la oposición parece que tiene un doble rasero, porque cuando se trata de Cuba y Venezuela, todo bien, pero cuando se trata de algo que está haciendo bien el gobierno mexicano y que implica evidentemente salvar vidas, o por lo menos intentarlo, porque además el esquema de refugio en este sentido no tendría que ser, bueno, lleguen y ahí se ven y trabajen, sino conlleva un mecanismo de protección también. Hay que tomar en cuenta eso, un mecanismo que se ha ido perfeccionando en ese sentido. La discusión respecto a esto me parece un poco que no está a la altura de esta situación, porque no hemos discutido el tema que nos trae acá, y esa es la responsabilidad que tiene México respecto a otros países. Sí es verdad que tenemos que modificar muchas cosas, sí es verdad que tampoco le hemos respetado los derechos humanos a las mujeres que cruzan la frontera de Guatemala para acá, eso es totalmente verdad, y creo que nos tiene que llevar a reflexionar la situación de seguridad que viven las mujeres aquí, pero de eso a querer criticar al gobierno mexicano por extender y abrir sus fronteras, me parece desproporcionado, y me parece desproporcionado por lo que hicieron las embajadas en Afganistán. Por lo menos 3 o 4 embajadas se fueron sin avisar, cancelaron sus correos institucionales, no le avisaron a nadie que se iban, llegaron los trabajadores al día siguiente sin que hubiera quien les abriera la puerta, y eso es muy poco ético. Y creo que al final esto nos tiene que dar mucho, por lo menos, a decir que México está tratando de poner una vara muy alta respecto a la visión que tiene de esto. ¿Cómo ves este tema, Alejandro? Un tema que evidentemente pues sí golpea. Y recuerda a mí, yo recuerdo una de mis primeras chambas, muy joven, era ser editor en el periódico Reforma de Noticias Internacionales. Me tocó precisamente ver el derrocamiento del Talibán, no solo por Estados Unidos, es uno de los errores que veo comúnmente en redes sociales ahorita. No es solamente la culpa de Estados Unidos, es la culpa de una coalición internacional que las fuerzas de la OTAN todavía seguían ahí hasta el año pasado, todavía siguen estando ahí presentes. Fue una coalición amparada por el derecho internacional como una respuesta que da Estados Unidos de legítima defensa por el haber encontrado que el Talibán estaba refugiando a Osama Bin Laden y demás. Completamente diferente la historia a lo que ocurre con Irak, en donde sí fue una invasión ilegal. Yo veía mucho este debate en redes sociales echándole la culpa a Estados Unidos diciendo, es que vean el cochinero que hicieron, evidentemente toda la historia de la Unión Soviética y de Estados Unidos peleándose por ese territorio, el entrenamiento de fuerzas de los mujahidines y demás, que evidentemente ellos crearon, por supuesto, los estadounidenses al Talibán. Pero el tema es hoy, ¿qué va a pasar con estas mujeres? ¿Qué va a pasar con estas mujeres que se les va a quitar ese derecho a acceso a educación, acceso a salud, acceso a libertad de expresión, que habían ya vivido una generación, sobre todo de jóvenes afganas en estos 20 años? Sí, bajo una ocupación, pero lo estaban teniendo. Aunque dos comentarios del derecho legítimo de defenderse de Estados Unidos. El primero, que me parece interesante, es que a Osama Bin Laden no lo encuentran en Afganistán, sino en Pakistán. Y el segundo es que pasaron 20 años desde la captura de Afganistán hasta la salida, desde la captura de Osama Bin Laden hasta la salida de Estados Unidos, y bajo el afán de pretender el derecho a defenderse de actos terroristas, también a través de la presencia militar quisieron reconstruir las instituciones de un país, lo cual es hoy a todas luces un estrepitoso fracaso. Y efectivamente aquí el tema pues es el de las personas, ¿no? Principalmente mujeres y niñas, pero prácticamente pues de la disidencia de cualquier persona que tiene el legítimo derecho de buscar asilo en un país.
y nosotros creo que estamos en condiciones, pero incluso países que no están en condiciones tienen el deber humanitario y ético de dar asilo a aquel que es perseguido político, a aquel que si se queda en su país de origen va a ser asesinado, torturado, violado sus derechos humanos. Me parece que es un deber ético y humanitario y que todos los países del mundo, todos, incluso los de más bajos ingresos, tienen el deber ético de proporcionarlo. Y en la solicitud de asilo, hay que decirlo, es voluntaria. Aquellas personas que quieran solicitar, pues tendrán los brazos abiertos como México, como país de acogida, que no solamente está mostrando su, digamos, tradición histórica internacionalista en esta perspectiva de asilo. Recordemos el asilo chileno, argentino, antes el de los niños de Morelia, de la República Española, etcétera, sino también ahora como país de mediación entre la oposición y las fuerzas oficialistas de Venezuela. Y por último, nada más decir una cosa. En México tenemos un grave problema de violencia de género muy grave y que incluso recientemente ha implicado anunciar que se van a encender las alertas de género en Chihuahua, en 5 municipios, próximamente en Sonora y en Tlaxcala. Es muy grave el problema, pero tratar de equipararlo con lo que está pasando en Afganistán me parece que es absolutamente desproporcional y termina por trivializar y banalizar el debate público. Por cierto, la legítima defensa de Afganistán y es porque había pruebas de que el talibán estaba refugiando a Osama Bin Laden ahí. A Osama Bin Laden lo encuentran en efecto en Peshawar, en Pakistán, en 2011, 10 años después, pero pues tienen frontera y por ahí se escapaban justamente por las montañas y demás, ¿no? ¿Cómo ves el tema? También yo sé que a ti te apasionan estos temas internacionales, Lisa. Súper interesante. Yo creo que coincido con Estefanía y Alejandro en el sentido en el que México tiene no solo la historicidad para hacerlo, sino el deber para poder abrir estos procedimientos de asilo a las mujeres, sobre todo porque puso como prioridad a las mujeres y a las infancias afganas para que puedan venir acá, entendiendo también que la mayoría de las cuotas, por ejemplo, en los países de esa coalición de la OTAN de la que tú hablabas, Genaro, pues las van a tener que llenar con aquellos que fueron colaboradores activos de sus gobiernos, de sus tropas, de sus iniciativas humanitarias, de sus propias ONGs, que en su mayoría son varones en edad productiva y que hay que poder ofrecer otros horizontes a las mujeres y a las infancias que se van a quedar detrás y que no necesariamente lo van a tener tan fácil. Segundo, porque creo que México tiene la obligación. México ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad y justamente este lunes hubo una reunión de urgencia sobre el caso de Afganistán, en donde nuestra embajadora concurrente, Alicia Buenrostro, hizo un pronunciamiento muy claro sobre intentar buscar las salidas que minimicen el dolor humano, que prioricen la intervención humanitaria y que de alguna manera tengan una resolución negociada entre las partes en conflicto, priorizando sobre todo justamente el bienestar de niños, niñas, mujeres y otros grupos vulnerables en Afganistán. Creo que no podemos ninguno negar, y no creo que ni siquiera sea un sujeto de debate en este momento, pues que si bien hay un problema de violencia de género, como decía Alejandro, en México, pues Estefanía y yo no estaríamos en este programa el día de hoy si no hubiese también garantizadas un mínimo de libertades en este país para la ocupación del espacio público, el desarrollo profesional, educacional, espiritual, personal, familiar de las mujeres, que aunque todavía tenemos que seguir peleando y por supuesto que vamos a seguir peleando, pues no es para nada lo mismo que la persecución religiosa que deben hacer. Creo que en términos de la geopolítica y las relaciones internacionales de lo que esto implica como conflicto, pues hay dos reflexiones muy importantes que hacer. El primero es el balance de una intervención que si bien fue intempestiva y que no contempló todos los componentes étnicos, religiosos, de economías ilegales, culturales del propio Afganistán, que en 20 años no hizo realmente una evaluación de lo que había aprendido, pues tiene mucho que ver con la debacle que ha sido y la derrota para esos miembros de la OTAN, el hecho de que, por ejemplo, nunca se invirtieron lo suficiente o abrieron demasiados frentes. Recordemos, 2 años después de que iniciaron las operaciones en Afganistán, se abrió el frente de Irak, pero después se abrió Irán y después también se abrió Yemen. Entonces, una región sumamente conflictiva y un Afganistán abandonado en una guerra que privilegió el status quo. Y pero los tres siguen con inestabilidad, con problemas, con violencia, especialmente Yemen ahora.
con una hambruna tremenda, que es una crisis que no nos ha conmovido como sí nos conmovió en su caso, por ejemplo, la hambruna africana de los 90, ¿no? ¿Qué sigue? Yo lo que creo que es importantísimo preguntarnos hacia adelante, ya no solo por el derecho de asilo que pueda abrir México, sino por la comunidad internacional, es: ¿vamos a mantener representaciones diplomáticas en Afganistán? ¿Vamos a negociar con el Talibán? ¿Con cuál? ¿El que está en Kabul o el que está en Doha? ¿Qué costo para las vidas humanas de hacer una política de aislacionismo al régimen talibán? Pero sobre todo, si se negocia, ¿qué pasa, por ejemplo, con la frontera justamente de Afganistán? Y si sirven las medidas que estamos tomando de congelar los fondos del FMI, la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, mientras la ONU dice que vamos a permanecer ahí. Y simplemente para cerrar, decir, pues hoy fue el día justamente de la intervención humanitaria, y hoy más que nunca en Afganistán es necesario que aquellos que se dedican a la ayuda humanitaria permanezcan en ese territorio hasta que se le dé salida a todas las personas que tienen que escapar de ese nuevo régimen talibán. Completamente de acuerdo. Y hay que decirlo, si este programa se estuviese grabando en Afganistán, ni Estefanía, ni Lisa, ni yo estaríamos aquí. Estaríamos seguramente perseguidos por ese régimen talibán que persigue a mujeres y a la diversidad sexual. Disidentes, también. No lo sé, a lo también mejor nosotros de disidentes, ¿no? Seríamos... Martín Vivanco. Yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto, y no solamente es una política pública o algo de contentillo ahorita por la coyuntura, sino que es un deber, y no es un deber, como bien decía Lisa, que deriva nada más de lo que está pasando ahorita y que ahorita tenemos una sesión en el Consejo de Seguridad, etcétera, sino desde que firmamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí está el derecho de asilo, que asiste, pues en teoría, a todos los ciudadanos, que engloban pues, todos los países que son miembros de la ONU, y también hay un tratado de 1951 sobre refugios. Entonces, si tú en cualquier país signatario te sientes agraviado, sientes perseguido por tus creencias, por tu orientación sexual, por lo que identidad, entonces tú puedes pedir asilo, y eso es un derecho que tú tienes, y el deber correlativo es del Estado. Si el asilo es aceptado, entonces te conviertes en refugiado, y el deber del Estado es garantizarte el piso mínimo de derechos. Y esto, insisto, está desde 1951. Entonces yo creo que el gobierno mexicano no solamente está actuando correctamente, sino cumpliendo cabalmente con su deber, y además, como decía Alejandro, pues ahora sí que dando homenaje a una tradición histórica desde la Guerra Española, también, como ya dijo, de Chile. Recordemos que la esposa de Allende se vino a vivir a México después del 73, del golpe del 73. Ahora, Bueno, el mismísimo Shah de Irán terminó en Cuernavaca. Así es. Todo Centroamérica, ¿no? Después de los 80. En Acapulco. Entonces, sí, la tradición de todo esto ahorita. Obviamente hay problemas en las fronteras, pero ahora sí que, como dice el clásico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Pues lo que mencionabas tú, lo que mencionaba Estefanía, muchísima ignorancia en redes sociales, un nacionalismo chauvinista, Bien. O sea, porque la propia pregunta, ¿no?, que nos planteamos ahorita es, bueno, pues aquí no protegemos, ¿cómo podemos abrir a los demás países? Pues en ese caso cerremos fronteras. Pues hay 50 millones de pobres, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ahí no va el debate. El debate son los derechos y los deberes que tenemos en una comunidad global. De acuerdo. Y como contribución a seguir siendo un país de libertades, hago una pequeña pausa para contarles una historia que ocurrió en Torreón, Coahuila, en un estado que fue pionero en este país para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, primero con la Ley de Sociedades de Convivencia, con la Ley de los Pactos Civiles de Solidaridad en el año 2007, después con matrimonio igualitario en 2014, tiene identidad de género también, es de los estados que tiene prácticamente una serie de derechos que protegen a la diversidad sexual. Pues allá resulta que una pareja en el municipio de Torreón, una pareja gay, se estaba besando en una plaza pública. Un policía los extorsiona, siendo grabado incluso en redes sociales, les dice: no se pueden besar aquí, hay un reglamento interno que podemos aplicar para podernos llevar. Uno de estos jóvenes increpa al policía y le recuerda que Torreón Coahuila tiene todos estos derechos. Al policía literalmente no le importa un cacahuate y sigue extorsionando y amenazando a estos jóvenes. Ojalá que tomen nota, sobre todo la presidencia municipal de Cermeño, quien gobierna en esa entidad, y que evidentemente esto no siga ocurriendo. Recuerda que si eres una pareja LGBT, te puedes besar donde quieras.
El amor es el amor y no hay ninguna ley que te prohíba demostrar afecto, de besar a tu pareja en la plaza pública. Hacemos una pausa y regresamos después con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso yo para irnos con la paparrucha de esta noche. México es el país que ha cerrado las escuelas por más tiempo. El presidente López Obrador ha dicho que México y Bangladesh son los países donde las escuelas han estado más tiempo cerradas durante la pandemia de COVID-19. Pero según un monitoreo realizado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, otros países han cerrado por más tiempo. De acuerdo con el organismo, hasta julio pasado, México sumaba 66 semanas con clases virtuales, mientras que Bangladesh 61. Argentina, Bolivia y Nepal llevan más tiempo, con 68, 69 y 70 semanas respectivamente. El regreso a clases en el mundo ha sido progresivo y conforme a las condiciones sanitarias de cada país. Por ejemplo, en América Latina, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina han regresado con modelos híbridos y semipresenciales. Aunque según algunas encuestas en México, madres, padres y docentes no quieren que se reinicien las clases presenciales, el presidente López Obrador ha insistido y representantes de la UNICEF han acompañado este llamado diciendo que sí es importante ya el regreso a las clases. Daremos seguimiento a la reapertura de las escuelas a nivel nacional y también, por supuesto, los protocolos de la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto, no caigas en fake news, en desinformación, en paparrucha, sigue cuidándote. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados. Si vas a estar adentro de uno con más personas, utiliza un cubrebocas, y también si vas a estar en la calle, utiliza un cubrebocas para seguir cuidándonos entre todas y entre todos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano, nos vemos mañana en punto de las 11 para un nuevo Punto Contra Punto. Gracias, Estefanía, gracias, Martín, qué gusto verte, gracias, gracias, Lisa, y gracias, Encinas. Nos vemos también por acá la semana que viene. Gracias a ti, descansa, buenas noches.